tiempo. No, bello, bello, bello. Hay anuncio de viento para hoy acá en la capital. Todavía, por lo menos en la ciudad, no ha llegado con fuerza, pero la temperatura es agradable. Bueno. Sí, sí. A mí ya me tiene harto el frío, pero hoy en Cava está un poco más agradable. Pero sigue fresco, hay que estar abrigado. ¿Qué vamos a hacer? Sí, 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 hay que estar abrigado. Sí, sí. Bueno, ¿cuál es Hay el que estar título de hoy, Osvaldo? Bueno, hablando de temperatura, el viernes el país estaba medio a clima de incendio, ¿no? Y después del lunes, de lo que pasó el fin de semana, al menos en lo estrictamente financiero, el clima cambió, eso es innegable. Querer negar eso es como querer tapar el sol con las manos. Ahora, fruto de todas estas conversaciones, y uno va viendo ya más los detalles, porque claro, se genera como un entusiasmo al principio, pero uno después tiene que ir viendo la letra chica, uno va haciendo algunas reflexiones. Por ejemplo, este supuesto o real salvataje es a la Argentina, es solamente a la Libertad Avanza para que llegue a las elecciones y haga un papel más o menos decoroso, o es directamente para los acreedores norteamericanos, así se asegura que van a cobrar lo que le prestaron a los gobiernos argentinos anteriores, principalmente a este y al de Macri, porque la gran deuda que hay es esa, la que está en discusión con los bonistas privados, ya que de los gobiernos anteriores venía muy poca deuda de bonistas privados, porque no se podía acceder a crédito. Entonces el grueso de la deuda que está en discusión fue emitida por los gobiernos de Macri, principalmente el gobierno de Macri, algo del gobierno de Milei, que tampoco es mucho, y en menor cantidad algo que venía de los gobiernos anteriores. Entonces digo, uno podría preguntarse, ¿el salvataje a quién es? Y el salvataje, si se llegara a producir, y en serio el gobierno de Estados Unidos comprara deuda de la Argentina, no le estaría prestando plata a la Argentina. Estaría utilizando, qué curioso para ser liberales, tanto Macri como Trump, estarían utilizando fondos del Estado norteamericano, o sea, cuando a ellos les conviene, está bien que el Estado intervenga, está bien que el Estado ponga plata y el gasto público se justifica, estaría utilizando los fondos del Tesoro norteamericano para comprarle los pagarés a los banqueros norteamericanos que tienen firmados por los gobiernos argentinos. O sea, como la Argentina es imposible que pague esta deuda, no hay manera de pagar la deuda que se creó, particularmente porque la deuda que tomó Mauricio Macri con el Fondo Monetario, vos no la podés achicar, no hay negociación de eso con el fondo, y fue tomada en plazos muy cortos que la hicieron impagable. Decimos, lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos es salvar a los banqueros, a los inversores norteamericanos y decirles, nosotros les vamos a comprar a ustedes la deuda del gobierno argentino, cosa que cuando el gobierno argentino entre en default, ustedes estén salvados. No es salvar a la Argentina, no es despejar los plazos, que estaría bien una nueva renegociación con una deuda que es impagable. No, es salvarle las papas del fuego a los banqueros norteamericanos y a los prestamistas norteamericanos usando plata del Tesoro norteamericano. Y digo, una vez más, un ejemplo de cómo los liberales dicen una cosa y hacen otra cuando lo que está en juego son los intereses de los grandes capitalistas. Y el interés de la gente no. Le dicen a la gente, aguantátela, el Estado no interviene y el Estado no pone plata. Y lo otro que a mí me genera la otra inquietud es la siguiente. ¿Quién gobierna hoy finalmente en Argentina? Porque nos fuimos enterando que habíamos elegido a Javier Milei presidente, pero que en realidad Milei ha delegado el gobierno en su hermana, pero a su vez su hermana ha delegado el gobierno en los Menem. Y ahora todos juntos han delegado el gobierno en el secretario del Tesoro de Donald Trump, que todo parece indicar es acreedor de la Argentina y se está autosalvando. Si hay alguien que no tiene nada que ver y que no es considerado en todas estas negociaciones, es el interés del pueblo argentino. Y digo, ¿quién gobierna? Porque el gobierno argentino había eliminado temporalmente, es cierto, temporalmente las retenciones a las exportaciones agropecuarias y derivados, pero rápidamente hubo una queja de los productores de soja de Estados Unidos y le reclamaron al gobierno que le exigiera al gobierno argentino que eso no fuera renovado y que fuera terminado. El secretario del Tesoro hizo un tuit y el gobierno argentino, aunque se haya cumplido el cupo, dice el gobierno, terminó con esta exención impositiva al sector agropecuario. Uno podría preguntarse quién gobierna. ¿Y saben ustedes qué otra cuestión puede pasar? Nosotros actualmente no tenemos deuda con gobiernos. No tenemos deuda con gobiernos. No hay deuda con gobiernos. La deuda más centralizada es con el Fondo Monetario. ¿Y cómo vivimos los argentinos desde que Mauricio Macri nos trajo el Fondo Monetario?
Y recordemos que en el 2006 el gobierno de Néstor Kirchner pagó toda la deuda con el Fondo Monetario, que Argentina entró al Fondo Monetario por la dictadura genocida y fusiladora de 1956, y que el gobierno de Perón no había metido a la Argentina en el Fondo Monetario. Desde que Macri, que es lo mismo, Milei, Macri, Caputo, nos metió en el Fondo Monetario, ¿qué hacen todos los gobiernos? Tienen que preguntarle al Fondo Monetario cómo gobernar. ¿Por qué? Porque es un acreedor centralizado y con recursos gigantes, y la Argentina tiene la deuda más grande de todos los países con el fondo. Bueno, ahora, si se concretara esta decisión y el gobierno norteamericano comprara 20.000 millones de dólares de pagarés argentinos, se convertiría en el segundo gran acreedor de la Argentina, un acreedor centralizado. Y esto le trasladaría también un cierto poder al gobierno norteamericano, para el gobierno actual, pero para los futuros gobiernos. ¿Por qué? Porque ese gobierno norteamericano podría decidir vender los títulos de deuda y generarnos un enorme problema. Entonces, ahora ya no solo tenemos que vivir bajo la pata del Fondo Monetario, sino que expresamente, si realmente el gobierno norteamericano compra esos bonos, el gobierno norteamericano tendrá un instrumento de presión y de chantaje permanente, no solo ya contra el gobierno o sobre el gobierno de Milei, sino sobre todos los gobiernos que vengan. Por tanto, lo que el pueblo argentino vote ya importará menos, porque se suma un elemento de poder externo muy grande que va a influir sobre el destino de los argentinos. Abrazo, Osvaldo, muchas gracias. Abrazo, muchas gracias. Hasta luego, hasta luego, hasta luego. Osvaldo Gadbana, 11:05. Me voy a las noticias, ¿no? Sí, noticias, después hago llamaditos telefónicos, después opinamos sobre estos temas y demás. Fíjate vos cómo Argentina va de un lado para el otro, porque bueno, hoy nos estamos acordando de Estados Unidos, pero hace un tiempo atrás el swap lo puso China, y de China nadie pegaba el grito, nadie renegaba, nadie decía, ahora vamos a depender de los chinos nos va a poner las condiciones. Nos pusieron una base en el sur de la República Argentina, y nadie se indignaba, nadie gritaba, decía, ahora vamos a ser sumisos de los chinos. Nadie decía nada, y ahora están todos enojados con Estados Unidos. Pero los vendepatria son los otros, ¿no? Los vendepatria son... ¿Qué nos van a pedir? Nos van a pedir vaca muerta, nos van a pedir, no sé, la Patagonia. Ya la Patagonia en parte está entregada porque los chinos tienen una base militar. Veía un informe de la Nata, que hablaba justamente de eso, lo guardé ya, después te lo voy a pasar, donde hablaba justamente de lo que le dieron, y que el gobierno no puede entrar. No puedes entrar. Son una cantidad de hectáreas que pero bueno, ahora, cuando sos kirchnerista y se le entregas a los chinos, no sos vendepatria. No sos vendepatria, no. 11:06, noticias. Presenta la información